escuchar en su lengua preferida. Vamos a comenzar en los próximos 5 minutos. Y la idea entonces es que podamos mantener el tiempo, la puntualidad, dado que la sesión está siendo grabada, podemos después compartirla con el resto de los representantes que se unan más tarde. Así que vamos a comenzar en 3 minutos ahora. Esperemos unos minutitos. Ok, antes de comenzar, quisiera confirmar que la interpretación está funcionando para todos y todas. Si nos pueden comunicar por chat o con alguna señal como un dedo arriba, sería muy bueno también. Merci Bayard, enchanté de voir. Thanks, Dr. Francis, for that confirmation. Okay, we will start in a minute. Vamos a comenzar en un minuto, okay? Perfecto. Buenos días a todos, a todas. En honor al tiempo, como les decía, comenzaremos la sesión. Dado que esta será grabada, la podremos compartir con posterioridad con los representantes que no han podido sumarse, no han podido participar hoy o que participarán, se irán sumando en el tiempo. En primer lugar, quería darle las gracias, por supuesto, al IDRC, el Centro de Investigación para el Desarrollo de Canadá y a la Alianza Mundial para la Educación, o GPE, que hacen posible que KICS, la iniciativa KICS exista en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, por cierto, a cada una de las representantes de los países. Ustedes saben que este espacio de webinar es un espacio pensado específicamente para los representantes de los países y estamos muy contentos de contar con su participación. Por supuesto, muchas gracias también a nuestros invitados, Dr. Francis de IEF, Dr. Carrasco, Rafael Carrasco de SUMA y al Dr. Roosevelt de Honduras, también representante de su país. Los presentaremos con detalle a continuación. Cada uno tendrá 15 minutos para su presentación y luego generaremos espacios de conversación y preguntas. ¿Qué nos convoca hoy? Este webinar de hoy nos invita a discutir, a conocer experiencias
globales, regionales y nacionales respecto al uso de evidencia en estos tiempos desafiantes de pandemia. Cada vez más estamos poniendo foco en la discusión respecto a cómo implementar programas o prácticas que han mostrado impactos positivos. No es solo el qué funciona, sino cómo hacemos que aquello funcione. Los dejo ahora a continuación con las palabras de bienvenida de Javier González, director de Suma, y luego de Florencio Ceballos, oficial de programa de la IDRC. Javier, por favor. Muchas gracias, Raúl. Hello to everyone, especially to all the fellow friends from our los amigos de KICS, los países KICS, y también amigos de IDCR, Florencio, y también, hola, colegas de IFPF, especialmente de Amy Fox. Estoy muy contento de verlos. Están aquí con nosotros, están compartiendo con nosotros. Es un momento muy importante en el que comenzamos a trabajar también con los países del Caribe y países de Centroamérica. Ahora voy a hablar en español. Así que entiendo que hay interpretación, así que hablaré español. Quisiera entonces partir entonces agradeciendo, como decía, a la IDRC, a los países especialmente del KICS y en particular a Guatemala y El Salvador, pero también a los países del Caribe, y muy especialmente a nuestros colegas del Education Endowment Foundation, en especial a la directora Becky Francis y también a la directora de Asuntos Internacionales Amy Fox, con quienes hemos venido trabajando muy fuerte, justamente en la temática clave de esta conferencia. Creo que todos, bueno, en nuestros países hemos experimentado los estragos, el daño que ha generado la pandemia, pero creo que es importante ya ir sacando lecciones, ¿no es cierto?, de este proceso, y probablemente la principal lección tiene que ver con que en este océano, en esta tormenta, estamos en el mismo barco, pero dentro del barco estamos en distintas cabinas. Algunas cabinas han sido más golpeadas que otras, algunas se están hundiendo efectivamente, y por lo tanto la solidaridad y especialmente la colaboración es clave, así como es clave para los temas climáticos, para lo que tiene que ver con los cambios climáticos, que son desafíos globales. El tema de la educación, por supuesto, también es un desafío global. Y para generar esta colaboración no basta la voluntad, por supuesto, muy importante, pero no basta solamente la voluntad, necesitamos evidencia, información, y eso es lo que hemos venido trabajando con el IEF de hace ya varios años, desde el 2016, que nos hemos establecido como partners, también como un Global Coalition for Evidence, con otras instituciones, que lo que busca es, de alguna manera, sistematizar, sintetizar aquello que sabemos. La pregunta que hay detrás, de alguna manera, es ¿por qué han mejorado los que han mejorado? ¿Cómo lograron esos cambios? ¿Qué prácticas pedagógicas son aquellas que realmente logran un cambio efectivo? Y creemos que entonces esa es la primera condición de esta necesidad de colaboración, información y conocimiento. Y por eso que también desde Suma no solamente traducimos al español y al portugués la investigación que hace el IEF, sino que también incluimos una capa muy importante que tiene que ver con la contextualización de la evidencia que recoge el IEF, con la evidencia latinoamericana en español y en portugués, que no son recogidas inicialmente, por lo tanto, robustece esa plataforma inicial para que pueda ser utilizada en contextos del sur global. Ahora, no basta solamente, por supuesto, la evidencia, sino que también necesitamos instancias de encuentro y mecanismos de colaboración. Y eso es lo que hace KICS LAC, ¿no es cierto?, gracias al apoyo de la IDRC y el apoyo del GPE. Es entregar esta posibilidad de encontrarnos
desarrollar diagnósticos en conjunto, pero más importante aún, desarrollar rutas y estrategias de mejora. Tal como dijo el director del centro Kick/Slack, Raúl Chacón, lo que queremos es poder pasar del what works, que funciona, al how, where, with whom it works. ¿Con quién funciona esto? ¿Dónde y cómo? Cuando nosotros hacemos muchos focus group con profesores, ellos nos dicen, sí, entendemos que la retroalimentación formativa es importante, o que la metacognición es importante, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? No basta que la plataforma diga que sea importante, la pregunta es el cómo. Y en nuestros países, la formación inicial, la formación en servicio, siguen siendo tremendamente débiles. El 20% de los profesores en América Latina no tienen formación inicial en educación. El 30% la ha adquirido online, con programas de muchas veces dudosa calidad. Por lo tanto, es en realidad imperativo ético el avanzar hacia sistemas que permitan mejorar la formación docente, intensificar el uso de esta evidencia. ¿Y cómo hace esto Suma en la región? Bueno, en la región lo hacemos de distintas formas. Partimos trabajando con la Caixa y otros socios en desarrollar manuales o orientaciones que respecto a algunas de las prácticas que aparecen en el IEF, por ejemplo, retroalimentación, por ejemplo, aprendizaje colaborativo. Y generamos unas guías de implementación de esas prácticas. Pero claramente al poco tiempo nos dimos cuenta que era insuficiente. Y entonces hemos empezado a hacer innovaciones en el terreno a través de, por ejemplo, un programa que se llama Chaca, que es justamente dirigido, entre otros, por Rafael Carrasco, quien va a hablar posteriormente, subdirector de Suma y director de la Agencia de Calidad de Chile, y en la cual en un territorio entero hemos aplicado en una serie de liceos 3 prácticas efectivas en la práctica concreta: metacognición, aprendizaje colaborativo y retroalimentación formativa. Y a través de eso, tal como probablemente Rafael se va a referir, hemos logrado entender cómo funciona eso en la práctica, cuáles son las dificultades, las barreras, en fin. Ahora, el objetivo final de Suma, y con esto ya voy terminando, es poder escalar estas soluciones. Y es por eso que nosotros hoy día estamos embarcados en una serie de programas que buscan escalar el qué funciona, el cómo, bueno, y cómo entregarlo eso a gran escala. Y es por eso que hoy día trabajamos con el gobierno de Honduras, por ejemplo, en un gran programa de formación docente en servicio, donde estamos rediseñando ese sistema para poder hacerlo más efectivo. O en Ecuador, donde iniciaríamos ahora, ya hemos firmado el acuerdo con el gobierno de Ecuador para testear distintos sistemas, ¿no es cierto?, de acompañamiento docente con un foco más disciplinario o transversal, que es dirigido por el director del área de innovación, Dante Castillo. Estas son distintas iniciativas ya en curso, pero incluso queremos ir más allá, y hoy día lo que queremos es ver cómo podemos introducir esta evidencia en reformas curriculares, derechamente, en reformas curriculares de facultades de educación de formación inicial en el Caribe y en el resto de América Latina. Creemos que si es que somos exitosos en traducir esta evidencia robusta, ¿no es cierto?, en un currículum de formación inicial, estaremos cambiando efectivamente las próximas generaciones de una manera mucho más efectiva y sostenible en el tiempo. Así que, sin más, doy muchas gracias como digo, a todos quienes nos acompañan, a todos nuestros socios estratégicos, y creemos que tenemos grandes desafíos por delante, por supuesto, pero trabajando juntos estoy seguro que vamos a llegar un poco más lejos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Florencio. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todas y a todos. Bonjour à tous et à toutes.
morning to everyone. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve. Evidencia científica. Eso es por lo que trabajamos y por lo que vivimos en KICS. Y en términos más generales, en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Nuestro mandato es contribuir al desarrollo de evidencia científica que informe políticas públicas y cambios de prácticas en los países del sur. Y por lo mismo sabemos lo difícil que es, porque acá no basta con decir hay evidencia disponible, ahí está el paper, léanlo, úsenlo. Sino que es necesario un trabajo de relojería para encontrarla, para traducir esa evidencia, no solamente en términos lingüísticos, sino que traducirla en términos que sean útiles para los tomadores de decisiones y apoyar formas de incorporarla en los procesos políticos que sean adaptadas a la realidad. Nosotros entendemos que la evidencia y el uso de la evidencia también depende de su legitimidad, y más aún en tiempos en que en general la evidencia científica se ve cuestionada como parte de agendas políticas, y estoy pensando desde los movimientos antivacunas hasta los movimientos de negación del cambio climático, hasta los que cuestionan la curvatura de la Tierra. Estamos en un momento político en que la evidencia científica se ve cuestionada, y muchas veces se ve cuestionada desde los altos puestos de la administración pública. También creemos que para ser útil, para ser efectiva, la evidencia política necesita adaptarse a las realidades locales. Y eso solamente es posible, a menudo es posible únicamente con el involucramiento de investigadores locales que comprendan las especificidades del medio y de la región, y que además asegure la persistencia en el tiempo. Entendemos que usar evidencia en procesos de política pública no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es muchas veces un trabajo persistente durante años. Y los que están en mejor condiciones de hacer eso son los investigadores locales, las universidades locales, aquellos que están permanentemente en ese medio. Y se necesita defensores de la evidencia, gente que pueda sintetizarla, que pueda movilizarla, adaptarla, defenderla, y entendemos que el Centro Regional KICS-LAC, con sus socios como ICS, como SUMA y los partners locales, están ahí en parte para satisfacer esa necesidad. Y también creo que es importante señalar que en momentos de crisis, todo esto que yo describo y que ya es difícil, representa dificultades aún mayores. Y no solamente en este caso por los estragos que está causando la pandemia y que va a seguir causando, y va a seguir causando específicamente en aquellos países con bajas tasas de circulación, o más, digamos, en aquellos países con bajas tasas de circulación, con incapacidad para identificar, rastrear y aislar, etc. Estamos viendo una pandemia básicamente un poco a dos velocidades, y muchos de los países en vías de desarrollo están en un proceso aún más difícil, por lo cual a veces hay que ser cuidadoso de cómo se dan, entre comillas, lecciones desde aquellos países que, bueno, tienen 80% de gente con vacuna. Pero las dificultades son también porque el panorama ha cambiado. Ha cambiado el panorama educativo, ha habido pérdidas de aprendizajes, ha habido disminuciones de matrícula y de retención, que no es claro que se vayan a poder recuperar con tanta velocidad. Han disminuido las condiciones para ejercer la violencia, la docencia, ha disminuido la calidad o la disponibilidad actualizada de indicadores de monitoreo y evaluación, están descontinuados. En general estamos, por ponerlo en cierta manera, en un escenario en que la próxima vez que nos toque ir a mirar los SDG, los Sustainable Development Goals, el número 4, vamos a estar en una peor condición de lo que estábamos hace 2 años atrás, y eso es un drama. Pero además ha cambiado el escenario político. Los ministerios, los funcionarios tienen más peticiones, más inmediatas, más urgentes que atender, combinadas en muchos casos a crisis de gobernabilidad en esos países, por lo cual tampoco es tan fácil competir por su atención. Hay restricciones financieras, se vienen en muchos países ciclos recesivos,
que hacen también más difícil el poder empujar innovaciones. Entonces, creo que es un momento importante para discutir qué se usa, cómo se usa, cuándo se usa, quién lo usa, etc. Bueno, y finalmente un elemento más que hace todo esto más difícil claramente es la fatiga digital, la cantidad de horas que nos pasamos frente al computador, así que para no profundizar la fatiga digital voy a dejar mi intervención acá. Muchas gracias a todos y mucho éxito con la reunión. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Florencio. Recordar simplemente que este es un espacio íntimo para los países del KICSLAC. Agradecemos la participación de los representantes de los países el día de hoy. Los voy a mencionar: Dominica, Grenada, Guyana, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Haití, y se incorpora hoy, el día de hoy, El Salvador y Guatemala. Estamos muy contentos de contar con ustedes. No sé si, creo que no mencioné Honduras y Nicaragua, así que tengo ahí El Salvador y Guatemala me generó un cambio en el orden alfabético, entonces tengo que reaprenderme ese orden alfabético. Bueno, les damos la bienvenida entonces a cada uno de ustedes y les presento a Sonia Rees, quien va a moderar el panel. Sonia Rees es parte del equipo ejecutivo del KICSLAC. Ella es oficial de la Organización de Estados del Caribe Oriental, de OECS, donde trabaja como oficial de gestión de información. Ella es originalmente de Trinidad y Tobago, de la ciudad de San Fernando. Está casada, tiene 2 hijas, y ha trabajado en el campo de la bibliotecología y las ciencias de la información. Sonia, por favor, the floor is yours. Thank you, Raul. Thank you very much, and good morning to everyone, and welcome to all. And without further ado, allow me to introduce our first speaker. Quisiera presentar a nuestro primer orador, Becky Francis. Profesor Becky Francis es CU de la Educación en la Fundación. Ella previamente era directora del Instituto USL de Educación, que es número 1 en el mundo para educación en el ranking de universidades. También incluye profesora de Educación y Justicia Social en King's College en Londres, directora de Educación IRSE, y también es asesora del Departamento de Educación y del Comité. Becky, su experiencia se extiende a la publicación enviada de temas interesantes como identidad social y inequidades en contexto educacional. Ella se conoce mejor por su investigación en identidad social y los logros educacionales, y también que tienen que ver con género, raza y justicia social. Ella, después de su charla, vamos a poder tomar preguntas después de su presentación. Así que por favor tengan sus preguntas listas, ya que ella después tendrá que irse a otro compromiso. Pueden hacerlo levantando la mano o escribiendo en el chat. Y para nuestros siguientes oradores vamos a tener las preguntas y respuestas juntos después de todas las presentaciones. Así que permítanme, por favor, presentarles al doctora Becky Francis. Por favor, tome el micrófono. Muchas gracias por esa invitación tan cálida, y voy a tratar de compartir mi pantalla, si puedo. Espero que hayan podido ver la pantalla. ¿Alguien me puede avisar si puede ver mi pantalla? Muchísimas gracias. Es un gozo poder estar aquí el día de hoy, poder hablar con ustedes y particularmente poder compartir con Suma, que son un socio muy valuado y tenemos una sociedad muy productiva. Brevemente quiero presentar algunos aparte del trabajo del EEF, y también algunos de nuestro trabajo compartido y cómo trabajamos con diferentes socios alrededor del mundo, países asociados.
y también relacionado con los temas de lo que ya mencionó Florencio en cuanto a la pandemia. Entonces, somos una organización muy enfocada en la brecha de evidencia. Somos una caridad independiente que se enfoca en tratar de hacer más pequeña la brecha para poder lograr de acuerdo a el trasfondo socioeconómico. Y pueden ver en la imagen a mano izquierda de su imagen, de su pantalla, la situación en el Reino Unido, donde los niños comienzan la educación en la edad aproximada de 5 años, ya con una brecha en el progreso de más de 4 meses comparado con las contrapartes. Y aquí también nos muestra cómo esa brecha se amplía al ir creciendo a través del sistema de educación, resultando en una situación en la cual al final de su escuela obligatoria, la edad aproximada de 16, tiene una brecha de aproximadamente 20 meses de progreso o de avance entre aquellos niños que tienen menos aventajados que aquellos que tienen mayores ventajas. Entonces, estamos trabajando para apoyar a los profesores y líderes educacionales para usar la evidencia para poder informar su práctica, sus decisiones, para poder abordar estos temas. Y en términos de cómo trabajamos, el EEF cree que para poder abordar esta brecha, debemos primero cerrar la brecha de la evidencia. Y tenemos 3 elementos que se pueden resumir aquí con el triángulo al centro. Nos enfocamos en el síntesis, en generación y movilización. Entonces queremos comenzar con lo que ya sabemos, aprender más y después apoyar de manera crucial a los colegios para poder usar esa evidencia y prácticas. Y usamos recursos de evidencia para poder ayudar a mejorar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. Y como pueden ver ahí, pueden ver los números en los círculos de los profesores, alumnos involucrados en nuestros estudios y la influencia que hemos tenido en el contexto del Reino Unido. Pero para poder entregar esa misión, también trabajamos con muchos socios a través de las diferentes áreas de actividad. Entonces, primero, en relación con la síntesis, trabajamos cercanamente con la Universidad de Durham para poder producir un kit de aprendizaje y con otros expertos y organizaciones, incluyendo algunos internacionales, que tienen que ver con el síntesis e investigación, como pueden ver. Y en términos de generación, estamos trabajando con universidades y otros socios de investigación para poder tener programas y evaluaciones. Y en movilización, trabajamos con nuestra escuela de investigación, Research School Network, y también diferentes actores internacionales para poder tener la evidencia en cuanto a la práctica de la enseñanza. En cuanto a síntesis, la caja de herramientas es donde comenzamos para poder apoyar la evidencia y tener formación de decisión para los colegios, la toma de decisiones. Y la información en cuanto a lo que se ha intentado antes hace más fácil que ellos puedan tomar decisiones difíciles. Se requiere más de 3.000 estudios de buena calidad del Reino Unido y de otros países y toma esos estudios y los mete en diferentes categorías de acuerdo a cómo los colegios pueden usar sus recursos. Hablaré más de eso en unos minutos, pero pensando en generación también primero, al mostrar lo que sí sabemos, esta caja de herramientas nos ayuda a poder achicar las brechas y saben que hay muchas brechas en la evidencia presente. Y por eso el EEF está comprometido y usa la mayor parte de sus recursos en generar nueva evidencia para poder aprender más. Como ejemplo, tenemos este proyecto que tiene que ver con pagos accesibles. Y tenemos un programa con el potencial de poder entregar un impacto positivo
y buscamos identificar maneras que pueden ser escaladas de manera efectiva en cuanto a costos, si es que funcionan, si se ve que funcionan. Y a través de diferentes pruebas, comisionamos más de 15% de las pruebas en educación alrededor del mundo, incluyendo más de 100 RCTs el día de hoy. Y pensando en poner esta evidencia hacia la práctica, siguiendo esa síntesis y esa generación, el área principal número 3 de la actividad tiene que ver con apoyar a los colegios y a aquellos que crean las políticas para poner nuestra evidencia en práctica. Y al abordar ese enfoque, el EEF ha producido 16 reportes de guía a través de diferentes fases del colegio, puede ser desde matemática temprana o para tener retroalimentación para los profesores o docentes. Y estos tienen revisiones constantes, sistemáticas, para poder tener recomendaciones basadas en evidencias para ayudar a los profesores a traducir eso a su práctica. Y yo creo que cuando pensamos en la relevancia, Florencio ya mencionó la importancia del contexto y eso es completamente correcto, pero si pensamos que los temas que estamos tratando de abordar también son relevantes de manera internacional. Tenemos la cultura, el lenguaje, contexto, son diferentes y distintivos, pero el adquirir conocimiento es universal. Y aquí está esto que pueden ver de PISA, muestra algunos de los temas y en paralelo aquí muestra que aunque el desempeño cambia por país, tenemos un desafío colectivo para abordar aquello relacionado, esa brecha que tiene que ver con la pobreza. Se puede ver que la tendencia es similar. Aunque son similares, hay distinciones con algunos países que parecieran que les va mejor a otros países en cuanto a la OCDE, en cuanto a esto, que es lo que el en cuanto a cómo abordamos la red global, estamos comprometidos a esta colaboración global y gracias al soporte generoso del BHP, a la fundación BHP, el EEF ha establecido 5 diferentes grupos que ayudan a integrar evidencia en el sistema educativo. Entonces, a través de este trabajo, queremos apoyar una red de organizaciones que están emergiendo a través del globo con la capacidad colectiva de aumentar el volumen, la calidad y el uso de evidencia de la investigación que puede llevarnos a la toma mejor de decisiones en los colegios y tener mejores resultados para nuestros alumnos. Y yo creo que ese es el tipo de trabajo en el cual están el día de hoy, que quieren desarrollar hoy y modelar hoy. Entonces, mejor evidencia y algunos programas van a alimentar el énfasis de evidencia en el cual nuestra caja de herramientas está basado y eso va a permitir que podamos llenar las brechas más rápidamente para el beneficio de todos los profesores y alumnos alrededor del globo. Y como ya han mencionado, la tragedia de la pandemia de COVID-19 también ha revelado una necesidad subyacente de colaboración y colaboración alrededor del planeta. Y trabajamos con nuestros socios para ver esos desafíos en común que impactan a los niños y a los jóvenes en su resultado. Pueden ver que nuestros socios principales en la mano derecha de la pantalla y estamos muy agradecidos y entusiasmados de poder trabajar con cada uno de ellos. En relación a la caja de herramientas y la contextualización y la traducción, la evidencia de la caja de herramientas es global y su relevancia ayuda a aquellos que crean políticas, apoya a muchos países. Nuestros socios están en un contexto con esta caja de herramientas para su contexto, utilizando evidencia local para que sea relevante y puedan involucrarlo con aquellos locales. Y así la traducción y el uso es un buen ejemplo. Ha sido
creado para el contexto en diferentes continentes, y también se está viendo las diferentes tendencias para poder llegar a aquellos países de bajo y medianos recursos con la inclusión de diferentes estudios producidos en aquellos esas situaciones. Ahora está siendo traducido a diferentes idiomas y estamos ansiando que podamos llegar a aún más idiomas. Y en relación con esa práctica global y colaboración, lo que ha causado la pandemia a través del mundo, estos estragos, ha causado una colaboración sin precedente entre socios para poder abordar estos desafíos y oportunidades claves. Los ejemplos incluyen el desafío del movimiento de aprendizaje remoto y también desafíos con acceso de los alumnos para poder tener entregas online o en línea. También hay temas en cuanto a los profesores que puedan continuar con su desarrollo profesional. También un nuevo enfoque en los padres y el involucramiento de los padres cuando los niños trabajan de manera remota. Entender la escala de aprendizaje que se ha perdido y también poder identificar qué prácticas van a ser más productivas en el colegio y en la recuperación. Y nuestros socios de proyecto también han producido evidencia que responde rápidamente a las necesidades en común a través de los diferentes sistemas educativos. Y para apoyar eso y nuestra evidencia y el análisis de evidencia, tiene la evidencia mejor de la investigación. Entonces, 5 de los socios han traducido elementos de los recursos durante el tiempo de COVID. Y el reporte que hemos creado en cuanto al aprendizaje remoto ha sido compartido en nuestra red de socios, replicado por la evidencia de aprendizaje en Australia, también como que está en el contexto por la Fundación Quindenia y otros más. Entonces, hay ejemplos maravillosos de gran sociedad y colaboración de compartir trabajo a través de la traducción de estos recursos pueden ilustrar. Y en cuanto a nuestro propio trabajo, identificar estrategias para poder abordar el impacto de la pandemia en los resultados de los alumnos ha sido una prioridad. Vamos a saber que la enseñanza de alta calidad es clave, pero además de esto, los programas basados en la evidencia y las intervenciones también pueden ayudar a mitigar el impacto de la pandemia en aquellos jóvenes, niños con menos ventaja financiera. Entonces, también han tenido una clave para la recuperación de la educación, y la evidencia ha sido utilizada para informar cómo se aborda esto en el gobierno británico. 2 ejemplos aquí. Está el Programa Nacional de Tutoría y también la intervención temprana del lenguaje Nuffield. Estos han sido probados por el EEF y han sido escalados de manera nacional a diferentes colegios en Inglaterra como parte del paquete de recuperación de educación del gobierno. Si vemos las herramientas, la caja de herramientas, la evidencia nos muestra que cuando tiene que ver con tutoría de pares en Latinoamérica y el Caribe muestran un beneficio positivo en enseñar y el progreso de aprendizaje y también en el desarrollo y el desempeño de los alumnos. Entonces es un buen ejemplo de una manera de abordarlo de manera internacional. Y el 12 de enero el EEF tuvo un evento internacional para mostrar diferentes insights por el programa de Inglaterra para poder ver ideas similares de los Países Bajos y de Estados Unidos. Creo que es importante que continuemos aprendiendo lecciones de los esfuerzos globales al ver cómo salen estos programas de recuperación. Un buen ejemplo que puedo mencionar es de los Países Bajos, y ellos están utilizando sus reformas nuevamente, como pueden ver, utilizando un modelo y una traducción de los que tienen de la caja de herramientas para poder de los 8,5 mil millones de recuperación que tienen para los colegios, para poder tener que los colegios sean autónomos en la manera como ellos gastan ese dinero, pero también pidiéndoles que utilicen la evidencia para informar la manera que usan los recursos.
y estamos muy orgullosos que nuestra caja de herramientas está apoyando ese trabajo en los Países Bajos. Entonces, pensando nuevamente en cuanto a ese impacto del cierre de los colegios por la pandemia, y la base de investigación creciente está mostrando un patrón consistente de que los alumnos tienen menor progreso académico en comparación a años anteriores, y lo vemos en aquellos ramos claves, inglés, matemática, con otra evidencia también que estamos recibiendo. Y hay una gran brecha para aquellos que tienen desventaja social que está aumentando significativamente debido a la pandemia. Estamos financiando nueva investigación en el impacto del cierre de colegios en Inglaterra y también en aquella parte la parte del impacto que está teniendo sobre los alumnos. Y también el cierre, dos de esos estudios va a explorar qué estrategias están siendo asociadas con mejor progreso y recuperación educacional o de aprendizaje. Y yo creo que ese tipo de manera de abordar podemos compartir aquí, escuchando los mensajes de diferentes partes del mundo y compartiendo las experiencias en el contexto de la pandemia. Entonces, para resumir, la enseñanza de alta calidad que está apoyada por evidencias es la herramienta más fuerte que tenemos, y a través de este nuevo año académico debemos asegurar de que los profesores tienen el soporte correcto. Debemos usar la evidencia para identificar esos enfoques que pueden tener un impacto para esos alumnos que se han perdido más en cuanto a la educación, en particular aquellos con desventajas. Vemos un interés aumentando que para usar la evidencia para apoyar su recuperación y las iniciativas de recuperación de educación. Y hay una gran oportunidad para utilizar la evidencia para poder ayudar con la creación de política y para las prácticas. Pero claro, no hay un arreglo rápido por los efectos negativos de los cierres de las escuelas, y el sector de educación va a tener que trabajar en una respuesta sostenida basada en la evidencia de qué funciona en cuanto a la recuperación de educación y también aprendiendo del esfuerzo global. Cada país en el mundo está enfrentando desafíos similares, y aprendiendo de esfuerzos globales es crítico para poder abordar estas dos brechas que hemos mencionado y para poder asegurar de que la vida de los niños no sean afectados a largo plazo. Entonces, en este tiempo de crisis, hay una gran oportunidad para hacer cambios al sistema de educación a largo plazo, desafiando inequidades que existían desde antes de la pandemia, pero que debemos asegurar no continúen después de que termine esta pandemia. Muchísimas gracias por escuchar y por darme la bienvenida hoy. Thank you very much, Dr. Francis. The floor is open now for any questions. We have about Muchas gracias. Tenemos abierto para preguntas. Tenemos un par de minutos para esta presentación para alguna pregunta. Los pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano. Okay, so allow me to ask a question. Muy bien, permítame hacer una pregunta. Su trabajo es muy interesante y tengo una pregunta aquí asociada a la contextualización y cómo se transmite la evidencia, cómo mantener esa tendencia y luego cómo se aplican los programas en todo el mundo. ¿Podría hablarnos respecto de estos desafíos que usted ha mencionado y que se tendrán que enfrentar? Porque a veces hay que utilizar datos y evidencia, y eso es algo nuevo para nosotros, por este sector en el Caribe y quizás en Latinoamérica. Entonces, ¿podría describir, hablar de este desafío que se enfrenta, o los desafíos que se enfrentan al momento de contextualizar y traducir esa evidencia como parte de este triángulo que se mencionó en algún momento? Es una gran pregunta. Creo que tal como dije, reconocemos, por supuesto, la importancia del contexto. Por ejemplo,
Hay comentarios acerca de las distintas situaciones en los distintos sistemas educacionales de distintos países. Eso es algo real. Hay diferencias en lo que respecta a recursos y también diferencias en los enfoques culturales, las capacidades. Vemos esas dificultades no solamente entre países, sino que también dentro de los países también. Es importante entonces decir que inclusive el contexto del inglés hace 10 años, ICT y estos controles aleatorios requerían nuevos contextos en inglés y por lo tanto tuvimos que invertir tiempo para ver el desarrollo en distintas universidades, departamentos de universidades, para esa forma ver cómo utilizar estas capacidades. Diría entonces que en lo que respecta a estas dificultades que usted menciona respecto de los datos, respecto de la capacidad para facilitar la metodología, todos estos elementos no solamente es entre países, creo que todos enfrentamos dificultades en relación a compartir el conocimiento y la capacidad de apoyar ese conocimiento también. Del mismo modo, tal como ya mencioné, el contexto es muy importante. Por eso es que aquí hay una invitación abierta. Tenemos mucho que aprender de otros contextos también. Podemos aprender de forma mutua y al utilizar estudios de distintos países para informar estas cajas de herramientas, conformar estas cajas de herramientas, vamos a tener un enfoque colectivo global que asegura que la evidencia es relevante para todos y que no es solamente aunque no solamente se concentra en la OCDE o en las naciones del primer mundo. Okay, thank you for that Muchas extensive gracias por synthesis. esa Data interesante exists, respuesta. it exists, we generate it every day, and sometimes we generate it and Generamos we don't esta even know información y a veces no what sabemos qué to hacer do con with ella. it. Claro que sí. So thank you for that. Muy bien, muchas gracias por esa información. Extremely interesting Es un tema presentation. muy interesante, una presentación muy interesante. Me invita a certificarme en la gestión de datos. Creo que, bueno, es algo que hay que comenzar tarde, Thank Dr. Francis a la today. brevedad posible. Quiero agradecer a la doctora Francis por iluminarnos con información y por esta presentación tan interesante. And I know it's probably evening time. Sabemos que tiene que retirarse, ya sabemos que usted está en un lugar donde ya es bastante tarde, así que gracias por dedicar tiempo y compartir su experiencia. Queremos saber más de usted, sin lugar a dudas, y estamos contentos de que sea parte de este grupo, de que esté trabajando con Suma para esa forma seguir creciendo en nuestras regiones del Caribe. Muchas gracias por su tiempo y su presentación, doctora Francis. Muchas gracias por la calidad bienvenida. Sonia, antes de que doctora Francis se retire, por favor, prenda sus cámaras para de esa forma tomar una fotografía. Prenda sus cámaras, por favor. Este es un buen momento y luego vamos a continuar con la presentación. Es un agrado ver todas las caras al mismo tiempo. Ok, muchas gracias. De todas maneras, igual tenemos algunas fotografías de ustedes. Thank you. Thank you, Dr. Francis. Sonia, Thanks please. again. Okay, back to me, Raul. Bien, estamos de vuelta entonces. Continuamos. Right along to our second speaker. Muy bien, nuestro segundo charlista, presentador, permítame presentar a Rafael Carrasco. Él es director, subdirector de Suma. Él también es miembro del directorio de la Agencia de Calidad del Gobierno de Chile. Él ha trabajado en el Ministerio de Educación en varios puestos. Ha estado a cargo del Sistema Nacional para medir la calidad de la educación y también ha estado a cargo del equipo técnico del Ministerio de Educación a cargo de diseñar y desarrollar una gran cantidad de políticas educacionales. Estamos hablando de la ley para financiamiento adicional para los estudiantes más vulnerables del país. Él también ha participado en la Universidad de
Stanford y la Universidad de Padre Hurtado. Él es muy calificado, también tiene dos maestrías en Ingeniería Civil Industrial, también con una maestría en Economía de la Universidad de Chile y un magíster en Educación Comparativa Internacional y también un doctorado en Educación de la Universidad de Stanford. Así que permítame presentar a Rafael Carrasco de Suma. Rafael, la palabra es suya. Sonia, por la introducción y por la bienvenida. La verdad es un agrado y un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Así que muy buenos días a todas y a todos. Y voy a compartir pantalla para la presentación. Un segundo. Compartir pantalla aquí, pantalla completa. Ahí me dicen si, Sonia, si se ve correctamente. Muchas gracias. Entonces, bueno, vuelvo a dar las gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. La presentación que voy a hacer ahora complementa de alguna manera lo que nos acaba de compartir Becky Francis, ¿no es cierto?, nuestros socios y partners del EF Foundation. La idea es compartir con ustedes parte de nuestras experiencias y aprendizajes respecto al uso y de evidencias a propósito de toma de decisiones a nivel de política y a nivel de práctica, especialmente en relación a lo que estamos viviendo hoy día respecto a una situación realmente desafiante a nivel global. Y como bien decía también Javier al comienzo, es algo que realmente nos ha hecho recordar de que estamos todos mucho más interrelacionados y mucho más comunicados de lo que habitualmente creemos, y también ha abierto una tremenda oportunidad y necesidad realmente de trabajar juntos para resolver los desafíos que estamos enfrentando. Entonces, quisiera introducir de alguna manera mi presentación recordando que el sistema educativo en general es un sistema que está en permanente tensión y desafío. O sea, todo el tiempo nos preguntamos como parte de los sistemas qué hemos logrado, qué necesitamos consolidar, hacia dónde podemos avanzar. Y también, de alguna manera, cómo estamos respecto a otros estados, quizás en la región, en nuestro barrio, o en el resto del mundo. ¿Sí? Y esto, dado el rol estratégico que juega la educación en el desarrollo de diversas dimensiones, desde fisiológica, a propósito de la alimentación que damos en muchas de nuestras escuelas, de las dimensiones cognitivas, obviamente, afectivas, sociales, etc. Y también por las implicancias múltiples que tiene nuestro sistema educativo en la construcción social, en nuestro desarrollo económico, cívico, político, en la protección y desarrollo cultural, en fin, el desarrollo de nuestras naciones, ¿no es cierto?, y nuestro futuro. Y ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y esa es una tensión permanente, que además ahora se le agrega algo que nos ha tensionado inéditamente desde quizás décadas, y si no siglos en algunos casos, respecto a una pandemia de carácter global, que ha desafiado obviamente nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas políticos, nuestras economías están fuertemente tocadas por todo lo que está pasando, y por supuesto nuestros sistemas educativos a propósito de las dimensiones más evidentes, ¿no es cierto?, de escuelas cerradas, en algunos casos también abandono escolar, comunidades educativas y nuestros propios gobiernos haciendo esfuerzos históricos por hacer frente a este proceso y tratar de resguardar de la mejor manera posible todo lo que estamos viviendo, y además nuestros estudiantes, sus familias, de manera de resguardar los procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, que están siendo fuertemente alterados en todas sus dimensiones. Y al respecto ahí podemos hablar por un lado, de amenazas, en sentido muy a propósito de esta situación, un retroceso del desarrollo en múltiples dimensiones y al mismo tiempo una exacerbación de desigualdades que ya existían a propósito de dimensiones socioeconómicas, culturales, etc. Pero al mismo tiempo hay una serie de oportunidades a propósito de repensar o remirar nuestros sistemas escolares, por ejemplo, a propósito de lo que es el aprendizaje a distancia,
a propósito de colaborar entre distintos actores, distintas áreas, regiones, países, que quizás antes no colaboraban. Y otro tema a propósito de la relevancia de las dimensiones que antes estaban más ocultas, como por ejemplo la socioemocionalidad, que hoy día es una cosa emergente en todos nuestros sistemas educativos. Entonces, tomando eso como, quisiera simplemente hacer muy brevemente referencia a un estudio reciente que apareció hace algunos días sobre Estados Unidos, a propósito de estudiantes de primero a sexto grado, que involucra a más de 1 millón de estudiantes en 40 estados, y yo creo que ilustra el tipo de dimensiones que van a ir emergiendo a propósito de esta pandemia. Dentro de los estudiantes que participaron en las evaluaciones, ¿no es cierto?, a propósito del periodo de pandemia, entre marzo del año pasado y mayo de este año, estamos hablando de 10 meses de escuela, bueno, se está observando que en matemáticas hay en promedio unos 5 meses de retraso, o sea, como que estamos hablando de un país donde las cosas funcionan relativamente bien, la mitad del tiempo de alguna manera perdido respecto a la experiencia educativa. Pero lo que es más serio, los alumnos con más desventaja, además del retraso histórico que ellos han tenido, han aumentado en 7 meses ese retraso. O sea, el impacto ha sido tremendo. O sea, entonces no solamente en el proceso de conjunto, sino que además una ampliación de las desigualdades. Y eso gráficamente uno podría ponerlo, por ejemplo, que si uno pusiera una escala de nivel de aprendizaje, cualquier casi dimensión de desarrollo cognitivo escolar, donde hay alguna distribución de estos aprendizajes, bueno, lo que ha generado la pandemia es un desfase, un movimiento completo de la distribución hacia atrás en varios meses, quizás en algunos casos hasta quizás años, y al mismo tiempo una exacerbación de las desigualdades, ¿no es cierto?, sobre todo afectando a las poblaciones más vulnerables. Entonces, como consecuencia de esto, lo que era antes una necesidad importante, ahora es una necesidad imperiosa, una urgencia de actuar, que se ha hecho mucho mayor respecto, en primer lugar, de normalizar nuestra situación escolar, lo que sea que signifique, aunque las cosas probablemente nunca más vuelvan a ser como han sido hasta ahora, o sea, una nueva normalidad, y por supuesto reparar las consecuencias de esta pandemia, ¿no? De ahí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esa pregunta se hace mucho más imperiosa, ¿no? Y acá quiero continuar la presentación compartiendo con ustedes algunas de las medidas que se están tomando en distintos lugares. Ha significado esto canalizar recursos y esfuerzos a una mayor inversión en el ámbito educativo, allá donde ha sido posible, una focalización respecto a aquellas poblaciones que han sido vistas más afectadas. Se ha trabajado también a propósito de adaptaciones pedagógicas y curriculares, de manera de facilitar y enfatizar las herramientas que tienen más potencia en el ámbito del aprendizaje escolar. También en preparar a docentes a propósito de todo lo que está ocurriendo, no solamente el ámbito educativo cognitivo, sino que todo lo que es el soporte de las comunidades escolares, ámbitos como hablábamos, socioemocionales. También esfuerzos muy grandes en infraestructura focalizados en ámbitos de conectividad y tecnología, acceso a páginas web, materiales, computadores allá donde es posible, un poco mejor conexión hacia las escuelas. Potenciamiento también de alianzas y articulaciones entre actores, sistema de salud, sistema escolar, entre tratar de contacto con las familias, y también elementos de monitoreo y evaluación muy importantes para ir viendo cómo está evolucionando todo el proceso, el nivel de contacto que tenemos, el ausentismo, abandono, fortalecimiento también de relaciones con la familia. Entonces, este conjunto de cosas que han estado pasando en distintas partes, ¿no es cierto?, del mundo, a propósito de lo que nos está desafiando como pandemia. Y ustedes, por supuesto, todos los que estamos acá, nosotros hemos estado desarrollando esfuerzos también en nuestros propios sistemas educativos, en nuestras comunidades. Estuvimos revisando ayer un poco, como nota, ¿no es cierto?, las distintas plataformas que ustedes han estado fortaleciendo. Entiendo que han estado también generando, potenciando, ¿no es cierto?, lo que es el apoyo a los docentes, ¿no es cierto?, con materiales, con conexiones, etcétera, un esfuerzo que estamos haciendo todos como países, como comunidades escolares. En este contexto, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos orientar lo que estamos haciendo respecto a qué podemos aprender de otros?
Y por supuesto que esto genera tensiones entre lo que es global y lo que es local. La pregunta es, ¿por qué lo que funcionó allá nos va a servir acá? Pero por otro lado, siempre son bienvenidas orientaciones en las cuales apoyarnos, ¿no? Y no partir desde cero. Entonces, el desafío es cómo conectamos los aprendizajes globales con la práctica local, ¿cierto? Y nosotros quizás compartir con ustedes un modelo que trabajamos desde Suma, que tiene que ver con acercar o conectar estos conocimientos en distintas etapas de alguna manera. Primero, identificando brechas y nuevos críticos que son relevantes de abordar y sobre los cuales podríamos apoyarnos en lo que están haciendo en otras partes del mundo. Segundo, en mapear y sistematizar, traducir, no el sentido del idioma, sino que del lenguaje, desde el mundo a veces más académico, hacia el mundo de la toma de decisiones, tanto a nivel de política como de escuelas, que es un lenguaje muy distinto al lenguaje habitualmente que se maneja en la investigación. También la importancia de innovar en espacios concretos, o sea, esto que es teoría, que ha funcionado, bueno, cómo se adapta y se aplica en nuestras propias realidades. Y lo muy importante de cómo trabajamos en red, colaborando, cómo compartimos y comunicamos y trabajamos para potenciar cosas y lograr cosas que cada uno por separado no podríamos tener. Y este esfuerzo que estamos teniendo hoy día, para toda esta reunión, y todo lo que se está haciendo en KICS, ¿no es cierto?, en el cual esta red que somos parte es muy, muy relevante en ese sentido. Entonces, volviendo a el tipo de medidas que estamos realizando, quisiera hacer un pequeño foco respecto a las adaptaciones pedagógicas y curriculares y la formación docente, a la luz de lo siguiente, que básicamente la pregunta que estamos abordando es cómo podemos de alguna manera acelerar y potenciar los recursos y esfuerzos que tenemos disponibles y que podemos canalizar en la educación para que rindan y potencien de alguna manera lo que estamos haciendo. La idea de cómo eficientar lo que estamos trabajando, nuestros esfuerzos y recursos. Eso tiene que ver con qué tipo de contenidos podemos trabajar, y ahí es muy importante identificar lo esencial de lo esencial, trabajar en lo que se llama la priorización curricular y la pedagogía, el cómo de alguna manera se trabaja en este tipo de contenidos. Y ahí señalar que hay un grupo de estrategias pedagógicas que sistemáticamente destacan en distintas partes del mundo, en distintos niveles educativos, distintos contextos, como tremendamente potentes para acelerar el aprendizaje. Y si uno observa y toma partido de lo que nos conversaba, ¿no es cierto?, Becky, respecto a la evidencia que han recogido como IEF, ¿no es cierto?, uno puede observar que hay unas 4 o 5 estrategias que son tremendamente potentes para acelerar en varios meses al año lo que es el aprendizaje escolar. La retroalimentación formativa, la metacognición, la colaboración, la enseñanza proximal en sentido vygotskiano y el desarrollo socioemocional, entre otras. Quiero hacer un breve respecto a el impacto prometedor. Cuando uno habla de que uno puede acelerar un aprendizaje en un mes al año, varias de estas prácticas pueden acelerar en 2, en 3 o más meses al año. Bueno, ¿eso qué significa? Que en un proceso de 8 años de escolaridad, como tienen buena parte de nuestros países, algunos llegan un poco menos, algunos 12 años, ¿no es cierto?, significa que podemos acelerar quizás en un año extra de escolaridad. Entonces, si hablamos de estrategias que pueden ser en más que eso, el impacto puede ser tremendamente potente. Y la duda es que ¿será verdad este tipo de cosas en nuestra propia realidad? Bueno, y esa es una pregunta muy importante que nos hacemos, ¿no es cierto?, desde todo lo que es nuestra propia región. Y ahí entonces es muy importante identificar cómo lo han hecho otros, adaptarlo a nuestras propias realidades, probar y evaluar si esto es cierto y difundir y escalar estos aprendizajes. Y compartir muy brevemente una experiencia concreta que hemos trabajado nosotros a propósito del norte de Chile, en Arica, que es un programa que se llama Chaca, en el cual, tomando como punto de partida esta evidencia global de la importancia de ciertas prácticas como la metacognición y colaboración, buscamos qué programas en el mundo estaban trabajando en este tipo de prácticas concretamente con comunidades y por largos periodos de tiempo. Identificamos varias alternativas y finalmente nos contactamos con una serie de programas muy interesantes en Israel. Visitamos, chequeamos qué tipo de programas tenían, vimos que habían sido fuertemente respaldados por la OECD,
y desarrollamos un acuerdo con ellos para intentar probar algo de lo que ellos estaban haciendo en Israel, pero en una realidad latinoamericana y con comunidades altamente vulnerables. Estamos trabajando en este programa, a propósito, se entenderá, estamos en todo el contexto de pandemia, y bueno, y hoy día estamos trabajando con comunidades de escuelas altamente vulnerables, trabajando con nuestros docentes en un contexto virtual fuertemente, pero también presencial, apoyándonos en estas guías formativas que nos compartía Becky, el profesor Liev, en otras guías que hemos desarrollado nosotros, y tratando de generar espacios de transformación escolar en los cuales nuestros docentes vayan diseñando estrategias apoyadas en estos conceptos de colaboración, metacognición, retroalimentación, probándolas en aulas hoy día fuertemente virtuales, aunque algunas también presenciales, analizando lo que ocurre, adaptando y finalmente creando ciclos de mejoramiento, ¿sí? Entonces, esta es una experiencia muy breve de cosas que estamos realizando a propósito de conectar la evidencia global con la práctica, los programas también que han sido exitosos a nivel global y cómo lo acomodamos a nuestras prácticas locales. Y la pregunta entonces ahora no es solamente si podemos aprender, sino que cómo podemos aprender de otros. Y ahí, bueno, hay que considerar que podemos considerar acciones a distintos plazos. Hay acciones rápidas, de eventualmente a propósito de estrategias, cómo adaptamos algunas de estas estrategias, algunas son muy simples, otras son más complejas, algunas promisorios, y cómo trabajamos esto con nuestras comunidades escolares. Hay también adaptaciones y contextualizaciones de mediano plazo, que probablemente tienen que acompañarse también de evaluaciones de cómo está ocurriendo esto, qué está funcionando, qué no, ajustando. Y por supuesto que podemos pensar en políticas de mediano y largo plazo, de cómo incorporamos algunas de estas prácticas y estrategias, ¿no es cierto?, en nuestros sistemas de manera mucho más consolidada y con proyección de más largo plazo, que estamos hablando de palabras un poco mayores, ¿no? Pero es necesario ir partiendo en esta graduación de consideraciones de distintos tiempos. Y también es importante considerar cómo esto afecta y se actúa desde distintos actores, ¿no es cierto? Tenemos desde nuestros ministerios la importancia de generar materiales y guías de apoyo, por ejemplo, en estos ámbitos, formación y formación docente informada en estas prácticas. O sea, si estas prácticas hacen la diferencia que el IEF ha detectado que generan, basado en cientos de estudios a nivel global, en todas distintas partes, bueno, el potencial de esto es enorme de transformación de nuestros estudiantes. Estamos hablando de años de avance, aceleramiento en el aprendizaje de nuestros estudiantes, en lo que es en su proceso formativo completo, ¿no? También, por supuesto, la generación de programas y planes de recuperación escolar en un contexto de COVID que nos va a acompañar en sus consecuencias por lo menos en varios años. Apoyar e informar también iniciativas locales. También desde nuestras facultades, eventualmente, y estamos haciendo eso en el caso de Chile y en otros lugares también en el Caribe, de revisar y ajustar los planes formativos iniciales y en servicio, a propósito de este tipo de prácticas. También desde nuestros magisterios, comunidades docentes y directivas, promoción de la formación y uso de estas prácticas, y también nuestros centros de investigación en cuanto a identificar experiencias con potencial, adaptarlas y evaluar estas estrategias. Sobre todo, mancomunar, sumar esfuerzos entre nuestros gobiernos, nuestros magisterios y nuestros centros de investigación. Y casi ya finalmente, para ir cerrando, bueno, la pregunta es cómo trabajamos esto en red, ¿no es cierto? Y acá lo primero es lo que estamos haciendo hoy día, es dialogar, generar espacios para poder identificar necesidades y oportunidades comunes, poner en común conocimientos, acciones y herramientas que estamos desarrollando, compartir, por lo cual requerimos mecanismos de colaboración. De nuevo, este espacio de KICS es un tremendo espacio, y por qué no, actuar conjuntamente, identificar, adaptar, diseñar, probar y evaluar este tipo de estrategias. Entonces, para finalizar nomás, como conclusión, hoy día estamos más desafiados que nunca. Tenemos un problema de rezago y exacerbación de las desigualdades en nuestras comunidades. Podemos aprender de otros lugares con cautela, pero tenemos mucho que aprender, podemos ahorrar mucho tiempo al tomar aprendizaje de otros lugares, y eso es lo que el IEF nos comparte, y nosotros también estamos tratando de compartir con ustedes, ¿no es cierto? Hay acciones de corto, medio y largo plazo, y el trabajo en red y la colaboración es más necesario que nunca. Muchas gracias. Thank you to everyone, and merci. Dejo de compartir. And thank you. Yes, and thank you very much, Rafael, for Y giving muchas gracias,
Rafael, por darnos una vista amplia del entendimiento de cómo el gobierno chileno ha manejado educación dentro de esta pandemia y el trabajo futuro que tendrán y a lo cual han sido expuestos o van a ser expuestos, porque sabemos que esta pandemia ha puesto una lupa sobre muchas cosas en los cuales no han estado funcionando y necesitamos arreglarlo ya por nuestros alumnos. Así que es algo que hace pensar, al pensar en qué está sucediendo en cada una de nuestras regiones individuales y países también. Entonces vamos a seguir adelante con el siguiente presentador y como recordar para todos los participantes que tienen preguntas, pueden ponerlo en el chat y después yo los voy a tener. Si tienen alguna pregunta, también pueden levantar la mano cuando llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Y siguiendo adelante, me gustaría presentar a nuestro último orador, pero no menor, el señor Roosevelt Hernández Rodríguez. Espero haber pronunciado correctamente su nombre. Él es el director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Él cuenta con experiencia en el campo de la investigación educativa y social desde hace 25 años. Realiza estudios de organismos nacionales e internacionales, así como trabajando con puestos directivos en universidades públicas, la Secretaría de Educación y proyectos financiados por donantes internacionales en Honduras. Ha trabajado como docente en diferentes programas de pregrado y posgrados, en maestrías y doctorados, en universidades públicas y privadas en Honduras. Tiene una licenciatura en matemáticas con orientación en ciencias de computación en Honduras, una maestría en ciencias y política económica con énfasis en economía ecológica de Costa Rica y un doctorado en economía de Alemania. Así que ahí le abro ahora, le doy la bienvenida a Roosevelt. Muchas gracias, Sonia, y a todos los colegas que estamos aquí reunidos. Ya hemos visto las dos presentaciones con un enfoque derivado de prácticas, de aulas y de espacios curriculares. Ahora yo me voy a enfocar en lo que estamos haciendo como universidad acá en el país, principalmente en la generación y difusión de evidencia para generar una mejor toma de decisiones en el sector educativo de Honduras. Este es un desafío permanente y en todos los países. Y en ese sentido, voy a partir de los distintos modelos de uso que Carol Weiss plantea acerca de cómo se debe hacer difusión y cómo se genera ese uso de la información científica derivada de investigaciones. Hay otros modelos, por supuesto la UNESCO tiene otros modelos y otros autores, pero esta autora plantea estos 6 tipos de uso de la información. El primero, no me voy a detener en todos por el tiempo, pero el primero es el ideal, el que quisiéramos todos los investigadores, que se generara y que se realizara un modelo lineal en donde se hace la investigación y prácticamente esas recomendaciones o enseñanzas derivadas de las investigaciones se visualizan en el diseño de políticas educativas a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro. Eso es lo ideal, pero eso es lo que menos sucede con las investigaciones. Lo normal es que se hacen las investigaciones, las distintas universidades generamos información y terminan en un anaquel o en una revista científica, que eso es valioso, pero hay poco impacto en el uso por parte de los tomadores de decisiones, en este caso del sector educativo. El modelo interactivo que está ahí como número 3 es donde se genera esa
ese diálogo permanente entre los investigadores, entre los tomadores de decisiones y entre los brokers, que en este caso particular nuestro son los asesores de las autoridades educativas, son los asesores de los ministros que hacen esa intermediación entre lo derivado de una investigación con un lenguaje técnico y la información que el tomador de decisiones necesita. Pero ese modelo interactivo también, digamos, eso es un permanente diálogo. Me paso al número 6 y ustedes podrán explorar un poco más sobre estos modelos de uso. El modelo 6, modelo iluminativo, es el modelo de uso que la información se genera, la información se difunde, la información se pone al servicio de la comunidad educativa, se pone en manos de los medios de comunicación para ir iluminando, para ir ilustrando, para ir presionando, para ir permeando a la sociedad acerca de la importancia de generar cambios, acerca de la importancia de tomar decisiones de manera informada. Este modelo iluminativo, la información se usa en el mediano y largo plazo para poder tener ese impacto en la toma de decisiones, particularmente hablando. Pues bien, de ello quisiera compartir entonces qué es lo que estamos haciendo como universidades y particularmente como mayor enfoque en la universidad pedagógica en cuanto a la generación y difusión de evidencia para los tomadores de decisiones en este caso particular en la Secretaría de Educación o en los proyectos educativos o en los cooperantes que también son usuarios de información científica. Hemos estado generando a partir en este contexto de pandemia estudios sobre y para el sistema educativo en este contexto de la pandemia. En Honduras, el sistema educativo público y privado se cerró a finales de marzo. A finales de marzo del 2020 se cerraron todas las aulas de todo el país. E inmediatamente, como universidad, generamos una investigación consultando a los docentes. Si en ese mes, un mes y medio que estaba transcurriendo, estaban generando esa comunicación con los estudiantes. Se indagó sobre distintos tópicos, cómo se sentían frente al COVID los docentes y se consultó a alrededor de 32,000 de los 55,000, 60,000 docentes que trabajan en el sistema público privado. Se indagó, pero más que ello, esta investigación en el modelo interactivo se interactuó con los tomadores de decisiones, se generó reuniones de trabajo con la Secretaría de Educación, con la alta gerencia y con, digamos, el nivel desconcentrado, con directores de centros educativos, con los medios de comunicación, con los cooperantes, para hacerles ver qué es lo que estaba pasando y visualizar algunos escenarios para el futuro, como una oportunidad de mejora en ese contexto de cierre de los centros educativos. También en ese mismo contexto y un par de meses después, generamos esta otra investigación que consultamos ahora ya no a los docentes, sino a los padres y madres de familia, sobre las dificultades que estaban teniendo en el sistema, en esa comunicación de docentes con sus hijos, en este caso los estudiantes, y otros tópicos sobre elementos socioemocionales de los estudiantes. Aquí pues se consultó alrededor de 57,000 padres y madres de familia y se generaron algunas lecciones que fueron compartidas en diálogos permanentes con las autoridades educativas, con sindicatos magisteriales o sindicatos docentes, con los cooperantes. Se generó y se hizo difusión masiva de esta información, entendiendo qué es lo que estaba pasando en ese contexto de pandemia. Primero con los docentes, luego con los padres y madres y
y luego otro estudio con los estudiantes del tercer ciclo de educación básica y del nivel medio. Se hizo una consulta que esta investigación en la primera etapa se consultó a finales de septiembre, octubre del 2020 y ahorita en este mes de julio se consultó como otro elemento, otra etapa comparativa de qué es lo que ha estado ocurriendo en este tiempo de pandemia, cómo se sentían el año pasado, cómo se sienten los estudiantes, cómo están trabajando ese aspecto socioemocional sus padres, cómo se sienten en esa amenaza de pandemia, cómo visualizan el aprendizaje que están obteniendo. Y ya dentro de un par de semanas tendremos ese estudio que compartiremos con la Secretaría de Educación. Evidentemente también otro elemento importante de difusión y uso en ese modelo interactivo de la información, según Carol Weis, hemos estado trabajando con la Secretaría de Educación, con SUMA, bajo este modelo, generando esta investigación, adaptación y escalamiento de enfoque de desarrollo profesional docente en Honduras. 2020-2022. En este proceso de estos 2 años se está haciendo este proyecto. La Universidad Pedagógica está en el papel de hacer investigación conjunta con los tomadores de decisiones de la Secretaría de Educación, las autoridades encargadas de la formación permanente de docentes y otros actores. Entonces, estamos en ese modelo interactivo generando y viendo cómo se usa la información. Ahora bien, eso es en generación y uso de investigaciones. Pero también las universidades hemos estado revisando y ajustando planes nacionales para contextualizarlo en el contexto de la pandemia y pospandemia. Y en ese sentido, a finales del año pasado, generamos, junto con la otra universidad pública, la Universidad Nacional, nosotros somos la UPNFM, y junto a todas las universidades privadas que ahí dice ANUPRI, que es la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, y la Alianza de los Medios de Comunicación, nos sentamos a revisar el plan estratégico del sector educativo para priorizar qué es lo que se debería estar estableciendo de cara a estos años y en el marco de la pandemia que ha generado cambios fuertes y que debe generar cambios fuertes también para las políticas educativas. Y esto, de igual manera, se hizo y se interactuó con el ministro, con las autoridades educativas para dárselas a conocer y ver cómo empujamos esa priorización del plan estratégico del sector educativo, adaptándolo a este contexto de la pandemia. Ahora bien, también hemos elaborado herramientas para apoyar al sector educativo en la toma de decisiones. Voy a mostrar, por razones de tiempo, algunas de estas herramientas. Conjuntamente con una universidad privada, la UNITEC, y que tiene un observatorio del COVID y dengue, y nosotros como Universidad Pedagógica, que tenemos el Observatorio de la Educación, generamos una plataforma de educación y salud que espero que me confirmen si se puede visualizar ahí, por favor. Si alguien le abre el micrófono y me confirma que está... Perfecto. Se ve perfecta la plataforma, Roosevelt. Ok, muchas gracias, Raúl. Entonces, esta plataforma la hemos elaborado, una plataforma de educación y COVID, para proveer información tanto a la Secretaría de Educación a nivel central como al nivel desconcentrado, como a las comunidades educativas. Hemos generado información derivada de estadísticas valiosas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, articulando, sobre todo, visualizando, digamos, en este caso, las tasas de casos confirmados de COVID por cada 100,000 habitantes. No me detendré, por supuesto, ustedes lo van a explorar. El índice de riesgo de que se abran o no los centros educativos en las comunidades, entendiendo la cantidad de casos de contagio de COVID y la cantidad de niños y jóvenes matriculados
en un contexto hondureño que solo tenemos cerca del 1%, 1 o 2% de la población vacunada con doble dosis. Entonces, aquí uno puede visualizar claramente, me voy a detener en un departamento, aquí se visualiza la cantidad de el municipio, cuál es el nivel de riesgo que tiene, riesgo de contagio, la cantidad de casos acumulados de COVID en el 2021, la cantidad de estudiantes matriculados y una relación de escolares por cuántos escolares hay en ese municipio o en esa región por cada caso confirmado de COVID. Aquí el color, pues usted lo visualiza, esto aquí nos da un termómetro, un velocímetro de riesgo, verde que no hay mucho riesgo, amarillo que está en riesgo moderado y el rojo que es un riesgo alto de retornar a los centros educativos. Se generó también una ficha de evaluación, pero bien, ustedes pueden explorar esta plataforma porque hay otros elementos importantes de contexto, de cuántos docentes hay en cada centro educativo de cara a la planificación de la vacunación, a la planificación del retorno a clases. Entonces, esto se ha estado haciendo. También esta otra organización, dándole seguimiento a nuestra plataforma, generó también una cuantificación de cuántas vacunas se deben llevar a los centros educativos para poder retornar a clases. Ahora, esto se presentó en el mes de febrero, se lo entregamos al ministro, lo socializaron con todos los directores departamentales de educación, los directores regionales y municipales, y precisamente hace una semana, se ha contemplado que en aquellos municipios que esta plataforma y otros actores hemos estado generando información, estos municipios donde menos casos de COVID hay, podrían volver a clases. De tal manera que esta noticia, esta es página de la Secretaría de Educación, 29 de julio, hace unos días, el ministro en cadena nacional planteó que se va a retornar a los centros educativos de manera voluntaria, entendiendo que los docentes todos deben estar vacunados, entendiendo de que deben haber medidas de bioseguridad adecuadas, entendiendo que debe haber un consenso a nivel comunitario. Pero bien, la clave aquí es que hemos estado generando y en esa forma de interacción con las autoridades educativas y de manera iluminativa, llevando esto a los medios de comunicación, se ha estado visualizando la pertinencia o no de retorno a clases. En el otro elemento, también queremos compartir que el Observatorio de la Educación hemos estado trabajando en una plataforma en donde ustedes también, ahí se les va a compartir la presentación y ahí están los links. Aquí generamos información valiosa para los departamentos, para los municipios, sobre cobertura, sobre los distintos indicadores educativos y les decimos cuán lejos o cuán cerca o si están encima de las metas educativas del país. Bien. Ahora, terminaré entonces planteando que también hemos estado como universidades, como universidad pedagógica, haciendo difusión permanente de información y análisis estadístico, elementos contextualizados de manera semanal. De manera semanal estamos llevando información a los distintos medios de comunicación, televisiva, radial, electrónica, impresa, buscando precisamente ese uso iluminativo, ese uso ilustrativo de la información para poder incidir, para poder proveer a los tomadores de decisiones del sistema educativo hondureño y que se puedan generar políticas educativas, como bien lo dije, a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro, de manera informada. Sin duda que esto se ha estado haciendo semanal. Ahora, finalizo con esto, planteando que
esta difusión de evidencia a nivel de las universidades, a nivel de los países, es un gran desafío. Y las universidades, y en este caso particular, en alianza con universidades públicas y algunas privadas, hemos estado generando información. Y la Universidad Pedagógica, como formadora de docente, como la universidad que está dedicada estrictamente al campo educativo, a formación de docentes en el campo educativo en las distintas áreas, los últimos años han sido valiosos, hemos estado fortaleciendo ese papel, esa sinergia, esa comunicación, interacción con los tomadores de decisiones para que se generen esas políticas. Evidentemente falta mucho porque hay desafíos fuertes. Por un lado, los cambios permanentes de autoridades educativas afecta, pero por otro lado, también es complejo cuando se provee información independiente y entonces siempre hay un sector que cree que se está haciendo para dañar a un X sector, X funcionario, y hay otros actores también en este mapa político educativo fuerte que se visualiza siempre en los países, los sindicatos docentes, pero falta todavía para poder decir que la información que se provee se está usando de la manera adecuada, y ese es el desafío permanente que nosotros tenemos, pero estamos dando esos pasos y los últimos años han sido, digamos, mucho más impactantes en esa sinergia de educación entre las autoridades educativas y la provisión de información por parte de los investigadores, en reuniones con los asesores o brokers y en las reuniones también con los tomadores de decisiones. Desafíos fuertes, avances se están dando. Muchas gracias a todos por escucharme. Thank you indeed, Roosevelt, for sharing and giving us a deeper understanding. Muchas gracias por compartir y permitirnos entender qué ocurre en Honduras. Nos damos cuenta que estamos viendo la punta del iceberg en ese gran universo que se está abordando y que usted ha compartido en su charla. Yo sé que sin duda hay mucho trabajo por hacer. Es una tarea bastante grande en la que se ha comprometido. Así que muchas gracias. Muy bien. Nos quedan algunos minutos entonces para resolver inquietudes, para hacer preguntas. Desde ya agradezco a todos por su presencia. Yo sé que, bueno, el tiempo es escaso, es un bien muy precioso. Así que lo que vamos a hacer ahora es recapitular las presentaciones que hemos visto. La doctora Becky Francis nos habló de la evidencia y las respuestas a la pandemia del COVID-19. Las consecuencias, habitualmente respecto a las consecuencias en los colegios. Y en último lugar, el doctor Hernández nos habló de la generación y diseminación de la evidencia desde las universidades para tomar decisiones en el sector educacional en Honduras. Entonces, ahora vamos a ver algunas preguntas. Tenemos una pregunta para el doctor Hernández, en primer lugar. La pregunta es, ¿cómo usted define las muestras en las investigaciones que usted está desarrollando? No estoy muy seguro respecto de cómo se trabaja en la jurisdicción, cómo se definen las muestras en los estudios que usted está realizando. Doctor Hernández, usted puede comenzar. Bueno, es importante plantear de que los muestreos que hemos estado haciendo no son muestreos totalmente probabilísticos por un elemento importante que es el sesgo de quienes tienen acceso a conectividad. Dado que estos estudios, principalmente en el caso de los padres
y madres de familia, no ha sido, digamos, no todos tienen acceso a Internet. Entonces se ha generado un muestreo, digamos, con el sesgo de aquellos que tienen el Internet accesible a ellos. En el caso de los estudiantes sí hemos conseguido, digamos, y en el caso de algunos docentes, los números telefónicos, si se está haciendo, digamos, más llamadas particulares a ellos, pero sí, todavía tenemos una zona del país que no hay acceso telefónico, inclusive. En las zonas fronterizas no hay ni teléfono ni tampoco hay internet. En el caso de las líneas telefónicas son más del país vecino, El Salvador. Entonces, no, insisto, son muestras, son cuestionarios online con aquellos que tienen acceso a Internet o acceso a teléfono, en algunos casos llamándolos para aplicarles las encuestas. Okay, thank you for that, Dr. Hernandez. Muchas gracias, doctor Hernández. Veo que no hay más preguntas en el chat, pero tengo una pregunta aquí también para el doctor Carrasco. Es una pregunta que, dada esta pandemia, ¿cómo lo digo? A ver, estamos en la pandemia aún. Y usted en su presentación mencionó respecto de este trabajo que ustedes están haciendo y el trabajo que se ha hecho también. Entonces, ¿piensa usted, doctor Carrasco, que en esta ocasión parte, o más bien dicho, que las partes interesadas, todos los actores con los que hay que trabajar, los profesores, los directores y quizás otras personas que están en el país, con todos ellos, ¿hay algún elemento que impide el avance? Porque hemos estado en esta pandemia por 18 meses. Entonces, ¿podría haber alguna tendencia a la fatiga? Porque hemos seguido presionando, hemos seguido esforzándonos, pero la pandemia no nos da tregua. ¿Ha habido algún contratiempo? ¿Ha habido alguna dificultad, problema que se presente por parte de las partes interesadas como retroalimentación? Esa es la pregunta. ¿Respondo inmediatamente, Sonia? Sí, a ver, creo que es una pregunta muy interesante porque la verdad es que la pandemia nos ha desafiado en múltiples dimensiones y efectivamente hay un cansancio y un agotamiento. Yo creo que la pandemia nos ha puesto al límite como seres, como personas, como organizaciones, como instituciones, ¿no? Entonces, por un lado, sí, creo que hay dos fuerzas. Por un lado hay por favor, no nos pidan nada más, ¿no es cierto? Y por otro lado, necesitamos espacios de escucha y de conversación que son sumamente importantes. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es balancear estas transformaciones y estos como empujes a hacer cosas distintas, entendiendo que hay un tremendo valor en un espacio de dialogar, conversar, reflexionar, escucharnos mutuamente, ¿no es cierto? Y pensar juntos en abordar esto, porque yo creo que una de las grandes cosas que ha traído la pandemia también es mucho aislamiento, mucho sentirse solos en muchos sentidos. Entonces, estos espacios también son muy valorados a propósito, estas conversaciones a propósito de no estar solos en este temporal. Entonces, el gran tema es ir balanceando, pedir cosas distintas a las comunidades, al gobierno, a los actores, ¿no es cierto? Por otro lado, también tomar esto como espacio de estar juntos, trabajar juntos y, de alguna manera, pensar soluciones. Entonces, estamos en ese balance, yo creo que es muy importante, pero como tú bien dices, hay un cansancio, pero también hay una necesidad muy fuerte que también es una oportunidad muy potente. Okay, thank you for that. Muchas gracias por esa respuesta, doctor Carrasco. Veo que hay otra pregunta por acá y voy a leerla. Sé un poquitito de francés, pero
Tengo una pregunta para el doctor Hernández acá. Doctor Hernández, ¿hasta qué punto la universidad trabaja con los legisladores para construir capacidad para tomar decisiones? Repito la pregunta. ¿Hasta qué punto las universidades trabajan con los legisladores para construir capacidades al momento de utilizar datos para tomar decisiones? Bueno, entendiendo la palabra legisladores con las autoridades educativas, porque legisladores normalmente los tenemos los diputados en el Congreso, pero si es Secretaría de Educación, a lo largo de los años, de los últimos 10, 15 años, hemos estado en un convenio con la universidad, con la Secretaría de Educación. Previamente, en el marco del Plan Educación para Todos, o Plan EFA, se generó un convenio de formación de personal técnico de la Secretaría de Educación a nivel de central y a nivel desconcentrado para darles formación a nivel de posgrados, a nivel de maestrías, a nivel de maestrías distintas en investigación educativa, en gestión de la educación, en formación de formadores, y todavía, digamos, permanece ese vínculo con la Secretaría de Educación en la formación del recurso humano con posgrado, y ahí pues evidentemente está el componente fuerte de la investigación y este personal valioso que tiene la Secretaría de Educación se ha ido formando y entonces cada vez más importancia se le da a la información por parte del personal técnico. Claro, es oportuno siempre recordar de que a veces el personal técnico no es el que toma propiamente las decisiones, sino la alta gerencia, que en general son cargos políticos impuestos por los políticos. Entonces, ahí hay una ausencia de uso de esa información y esa forma adquirida y la generación de políticas. Pero claro, entre mejor formado esté el recurso a nivel de investigación, de difusión, más fácil es que se genere la presión positiva para que los tomadores de decisiones de alta gerencia usen dicha investigación. Y en ese sentido, pues quiero recalcar que hemos estado formando al personal de las distintas instancias técnicas de la Secretaría de Educación, y lo seguimos haciendo bajo formato de convenios entre la Universidad Pedagógica y la Secretaría de Educación, tanto en formación docente, formación inicial y formación permanente, como también en vínculos de investigación, en vínculos de socialización de otros elementos importantes. Okay, thank you very much, Dr. Hernández. Muchas gracias, doctor Hernández. Vamos a terminar con una pregunta más para el doctor Carrasco. Esta pregunta también está en francés y voy a traducir. Así que, doctor Carrasco, la pregunta es la siguiente. ¿Qué lo mantiene motivado a seguir haciendo este trabajo? ¿Nos puede dar, no sé, algo así como un resumen en un minuto respecto de qué lo mantiene motivado para seguir trabajando en este entorno, en este ambiente? Tremenda pregunta, Sonia. Veamos qué puedo decir en un minuto, ¿no? Pero creo que lo que nos motiva a todas y todos, en cierta forma, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha desafiado a niveles que no imaginábamos, pero ya al mismo tiempo ver la necesidad que está teniendo nuestro sistema educativo, ¿no? En todos sus niveles, ver lo que pasa en las escuelas, ¿no? Las comunidades educativas, cómo están trabajando con un sacrificio, con una generosidad, con un esfuerzo que es realmente emocionante. Y a todos niveles, o sea, escuelas que
que están colaborando, que antes no colaboraban, contacto entre las familias y las escuelas, en los equipos que me ha tocado ver con el Ministerio de Educación, con la Agencia de Calidad, todo realmente sumando energías y entendiendo que esto es una gran tarea, un gran desgaste, pero tenemos también una tremenda responsabilidad. Y yo creo que aprovecho también de hacer como el vínculo con esto. Creo que estas conversaciones que estamos teniendo acá, la posibilidad de sumar fuerzas, la posibilidad de trabajar juntos en cosas que quizás antes no trabajábamos, es tremendamente importante. O sea, todo eso yo creo que es lo que nos motiva a seguir, el estar juntos en esto y entender de que es un desafío inédito, pero que nuestros estudiantes, sus familias, nuestras comunidades realmente lo necesitan. Así que yo creo que eso es lo que me motiva a mí y nos motiva a todas las personas con las cuales uno comparte, y probablemente los que estamos acá todos estamos en este mismo barco, como decíamos, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias por la pregunta, Sonia, una pregunta distinta, pero toca el alma de lo que estamos haciendo probablemente. Yes, thank you, Dr. Carrasco. Yes, because it's a labor of love. Muchas gracias, doctor Carrasco. Por supuesto, en la educación hay amor y podemos ver que es evidente y queda en evidencia de que en las presentaciones se está trabajando con amor. Agradezco a todos por su participación. Le agradezco a los charlistas, doctor Carrasco, doctora Becky, doctor Hernández, y a todos los participantes. Gracias por estar con nosotros. Apreciamos mucho su presencia. Quiero agradecer también a Javier Duque, que es el líder de OYBE para la Sociedad de Educación. Así que también le doy la palabra a Javier Duque. Muchas gracias a todos. Voy a ser muy breve. Quiero felicitar a KICS, a Suma por organizar este webinar, esta reunión. Felicitaciones a todos los participantes de Latinoamérica, a todos los Estados miembros. Estoy muy contento de ver la participación de los miembros de Guatemala, por ejemplo. Ellos se han unido a KICS y están siendo parte de esta nueva dinámica. Así que estoy muy complacido de ver cómo el grupo ha estado creciendo. Desde nuestra última reunión hemos crecido y han logrado salir adelante en un contexto de pandemia. Así que estoy complacido, contento de ver cómo esta instancia les está ayudando a enfrentar los desafíos de esta pandemia del COVID en cada uno de sus países. Nuevamente, estoy contento de verlos y también estoy contento de ver a algunos viejos amigos de Honduras. Es bueno verlos acá, ver que han avanzado y espero, por supuesto, verlos. Y espero seguir apoyando estas iniciativas que son de carácter regional y que, por supuesto, ustedes han presentado de muy buena forma. Y es importante, por supuesto, compartir todo este conocimiento. Bueno, espero seguir participando en la próxima reunión. Felicitaciones por el excelente trabajo que han realizado. Bueno, muchas gracias, Javier. Y gracias a los tres presentadores. Tuvimos tres presentaciones excelentes que abordaron el tema del uso de la evidencia desde distintos ángulos. Podemos decir que la doctora Becky empezó con una mirada más global, después Rafael contó algunos de los desafíos que hay en relación al COVID en los aprendizajes y lo enfocó en un caso concreto como el de Chaca. Y el doctor Hernández contó concretamente el caso de Honduras. En sí, yo lo que veo son dos modelos, uno en donde presentó Rafael Carrasco sobre adaptación de evidencia o de prácticas efectivas que funcionan en otro contexto a un contexto local, y el del doctor Roosevelt
sobre generación de evidencia local y uso de esa evidencia a nivel local. Los dos podemos decir que presentan oportunidades para nosotros, para aprender, que es lo que estamos buscando en KICS. Creemos que, un poco lo que decía, me quedé con lo que decía Rafael en una de las diapositivas, ¿no? ¿Por qué lo que sirvió allá va a servir acá? Y yo pensaba, ¿por qué no? Y pensar desde ese lugar, digamos, estamos en un contexto excepcional de abundancia de datos en el mundo y en un contexto excepcional de problemas en el mundo, entonces es oportuno aprovechar. Queremos que instancias como esta sirvan para eso. Sabemos que la existencia de evidencia no es garantía de que se use, ya ahí se dieron distintos ejemplos de trabajos en conjunto, incluso Uzbel contó de un trabajo en formación de personal, y la idea es que nosotros desde KICS y ustedes también en sus organizaciones empiecen a promover más estos liderazgos y la generación de capacidades para que se use mucha de la evidencia que generamos nosotros, gracias también al apoyo de IDFC y de GPE, y también, bueno, Suma y OEX en sus contextos más generales. Así que gracias a los tres, gracias a ustedes por la participación. Queremos avisarles que en breve, el 1 de octubre, vamos a lanzar el segundo concurso de innovaciones educativas en la región. La idea es que organizaciones sin fines de lucro, universidades, sindicatos, escuelas presenten sus innovaciones en relación a distintas temáticas educativas. Van a ver las bases, en breve van a estar publicadas, va a estar abierto durante 2 meses el concurso y van a poder presentarse iniciativas de cualquiera de los 10 países KICS. Así que esperamos que todos participen, que sus organizaciones participen y que nos puedan ayudar con la difusión, porque realmente es importante. Va a haber premio monetario y premio digamos, de recursos humanos, va a haber apoyo en el trabajo, así que esperamos. Y bueno, como siempre, los esperamos en los próximos eventos de KICS. Gracias por todos a la participación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos, muy bueno verlos.